En ti todo es posible, todo lo puedo por la fuerza que me... Comentaba hoy en la tarde con Jonathan de que desde que me dieron este tema, yo empecé a decirle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que diga? ¿Qué es lo que quieres que hablemos? ¿Y qué es lo que cada uno de los chicos que van a escuchar tu palabra realmente necesitan escuchar? Y es una bendición poder compartir con ustedes. Lo primero que se me vino a la mente cuando vi el tema fue, Señor, ¿cómo fue mi llamado? ¿Cómo es que yo descubrí mi llamado? Y quizás algunos de ustedes están preguntándose, ¿para qué el Señor me trajo a esta iglesia? ¿O cuál es el propósito de Dios para mi vida en todo este tiempo? Yo no sé cuántos años tenés de ser cristiano o cristiana, de estar en la iglesia, o si es primera vez de que nos acompañas en una reunión. Quiero decirte, Dios es un Dios tan hermoso que cuando Él nos elige de un lugar y nos lleva para poder escuchar su palabra, todo es por una razón y por un propósito. Y hablar del llamado es algo hermoso porque nosotros nos damos cuenta de cuál es realmente el propósito de Dios, de nuestra vida aquí en la tierra. Y para eso yo quiero pedirte que te vayas al libro de Romanos, capítulo 9, versículo 16. Si tienes tu Biblia. Cuando lo tengas, si puedes contestar con un amén, yo sé que no los puedo escuchar, pero pueden escribir, para saber que todos tienen la palabra del Señor y poder leerla juntos. Amén. Romanos 9:16. Dice como está escrito, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice, a Faraón para eso mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Amén. Es impresionante cuando nosotros vemos realmente en esa parte de la Biblia, cuando Dios dice, no es del que quiera ni del que corre. ¿Cómo saber cuál es el llamado de Dios y el propósito de Dios en mi vida? Claramente la Biblia le dice en Romanos 9:16, de que no es del que quiera ni del que corre, sino el que Dios tiene misericordia. ¿A qué quiero llegar con esto? Es que Dios va a llamar a la persona que Él considera que le place su corazón y que Dios quiere usar en una determinada área. Entonces, desde el momento en que tú y yo llegamos a la iglesia, llegamos porque el Señor tiene un propósito con nosotros. Todos hemos sido llamados a servir al Señor en alguna determinada área, pero como hijos de Dios debemos buscar cuál es el llamado para Dios, cuál es el llamado que Dios tiene para nuestra vida. Entonces, en una parte de la Biblia también dice que Él va a tener misericordia del que Él quiera tener misericordia. Entonces Dios viene y puede usar cualquier persona para hacer algo grande en su obra. Quizás en algún momento tú has dicho, yo quiero ser misionero, yo quiero ser un pastor, yo quiero ser un evangelista. Y muchas veces vemos a los pastores, a los evangelistas, a los misioneros y decimos, wow, qué tremendo hombre, qué tremenda mujer, cómo el Señor la usa. Y es bonito, no le voy a decir que no, es bonito poder ver a un siervo del Señor, la manera en cómo el Señor usa a muchos siervos de Dios. Y se lo digo porque en un momento yo también lo vi y lo pensé, pero cuando nos damos cuenta y analizamos la palabra del Señor, es que el Señor de la nada puede elegir cualquier persona y hacer algo grande de esa persona. Y quizás muchos de ustedes que me están escuchando en algún momento han pensado, ¿cuál es el propósito de Dios en mi vida? Y quizás te aman misiones, te gusta mucho trabajar en misiones, y quizás en algún momento has pensado, me gustaría ser misionero, pero ¿qué piensa Dios acerca de lo que realmente yo quiero? Entonces nos damos cuenta que no es de que nosotros queramos, sino de lo que Dios dice que debemos hacer. Y para eso quiero compartir algunos puntos importantes con cada uno de ustedes, cómo saber cuál es mi llamado. Entonces, si queremos saber cuál es nuestro llamado, lo primero que tenemos que hacer, si tú quieres anotarlo, tienes papel y lápiz cerca y quieres anotar lo que te voy a explicar en este momento, puedes hacerlo. Y el primer paso para saber cuál es mi llamado y el propósito de Dios en mi vida, primero es, tienes que ser una persona que ame a Dios por sobre todas las cosas. Amar a Dios por sobre todas las cosas
es amar a Dios por sobre todo lo que tú tengas, por sobre todo lo que esté pasando en tu entorno alrededor. Esto implica una comunión íntima con Dios. No es orar por orar, es tener convicción, es saber quién realmente Dios es para mí, es saber cuál es el plan que Dios tiene para mí, es creer en el Señor, que Dios pueda hacer algo grande en mi vida. Una íntima comunión con Dios es tener pasión profunda por el Señor. Y cuando tenemos una comunión íntima con Dios es porque realmente hemos conocido quién es Dios. Esto implica tener una comunión íntima con el Señor, algo más allá de saber que necesito una reunión donde escucho palabra del Señor, escucho un mensaje que renueva mi corazón, que renueva mis fuerzas. Y también eso implica no ser una persona que se mueva por emoción. Cuando tú realmente conoces quién es Dios y tu pasión por sobre todas las cosas es Dios, tú no eres una persona que se mueve por emoción. ¿Cómo es una persona que se mueve por emoción? Es una persona que hoy dice sí, pero mañana ya está diciendo no. Es una persona inestable. Una persona que se mueve por emoción es una persona inestable. Entonces, si tú estás buscando cuál es tu llamado y cuál es el propósito de Dios en tu vida, lo primero que tienes que hacer es no ser una persona que se mueva por emoción, no ser una persona inestable. Una persona inestable hoy está en una iglesia, el día de mañana se va a ir para otra, porque va a haber un problema, una dificultad y se va a mover fácilmente, se va a mover de su lugar. Pero cuando nosotros mantenemos una íntima comunión con el Señor y sabes realmente quién tú amas y quién habita en tu corazón, que debe ser el Señor, entonces tú no te mueves por cualquier cosa que venga. Aún cuando las iglesias se cierran, tú vas a buscar al Señor. Y no va a ser una oportunidad para estancarte, sino para crecer en el Señor, para crecer en tiempos como los que nosotros estamos viviendo en estos momentos. Y considero que una persona que realmente ama al Señor por sobre todas las cosas es una persona que aprende a decir sí cuando es sí y no cuando es no. Una persona, tal como lo dice la Biblia, que tú sí sea sí y que tú no sea no. Entonces, no ser una persona emocionalista es realmente no ser una persona que hoy está lleno de la presencia de Dios y hoy dice, hoy quiero hacer esto, quiero trabajar en la iglesia, quiero trabajar con niños, quiero trabajar con jóvenes, quiero evangelizar, quiero hacer programas, quiero hacer esto y lo otro. Pero ya el día de mañana no queremos hacer nada, porque un día está lleno, pero otro día ya no quieres hacer nada. Entonces, lo primero que Dios quiere ver en nosotros para saber cuál es nuestro llamado es tener esa pasión por Dios por sobre todas las cosas. No podemos decir que queremos servir al Señor, no podemos decir que queremos tener un ministerio, no podemos decir que queremos saber cuál es nuestro llamado cuando no amamos a Dios por sobre todas las cosas. Y ya me vas a entender por qué te estoy diciendo que el primer punto es amar a Dios por sobre todas las cosas. Porque si amas al Señor por sobre todas las cosas, te va a llevar a ser una persona dispuesta para cualquier cosa que el Señor te quiera usar. Y ese es el segundo punto que quiero compartir con ustedes. Para saber cuál es tu llamado, necesitas tener disposición en todas las áreas de tu vida para el Señor. Cuando estaba analizando en este tema, yo le decía, Señor, ¿qué quieres que hable? Realmente, ¿qué es lo que necesitamos? Porque yo sé que me están escuchando jóvenes que están anhelando saber cuál es su llamado, como personas que también sirven en un determinado liderazgo en la iglesia. Entonces, tener disposición, algo que el Señor me decía un día de estos en la noche, Lili, tenés que tener disposición para servirme. Y cuando estás buscando un llamado, lo primero que tiene que haber para descubrir tu llamado es tener una intimidad conmigo. Cuando tú entres en esa intimidad, tú hablas con el Padre, tú puedes escuchar al Señor. Cuando escuchas al Señor, el Señor te va a revelar cuál es tu llamado. Pero el momento en que el Señor te revela el llamado es porque Él sabe que eres una persona dispuesta. Entonces, tener disposición por sobre todas las cosas. No podemos decir que queremos un llamado si no estamos dispuestos a arriesgar muchas veces nuestra vida por alguien que necesita conocer al Señor. Dejar que Dios guíe nuestra vida, no nosotros a nuestra propia manera. Estar dispuestos es saber de que voy a dejar cualquier cosa por amar al Señor por sobre todas las cosas. Es saber que muchas veces
Si yo quiero saber mi llamado, el Señor muchas veces me va a pedir dejar lo que yo más amo, lo que yo más quiero, por su voluntad. Recuerdo que cuando el Señor empezó a hablarme por mi llamado, me sentí tan feliz, me sentí tan alegre cuando el Señor me dijo, Lili, yo te traje a este lugar para eso y yo tengo esto y esto para ti. Y el Señor empezó a decirme cuál era el propósito de Dios. Y quiero contarte esto. En cierta ocasión mi pastor dijo, el ministerio que ha sido el rey es un ministerio donde salen misioneros, evangelistas, y empezó a decir un montón de cosas. Y yo nunca había escuchado hablar de misioneros. Y el Señor empezó a inquietarme y empecé a decirle a Dios, bueno, si todos hemos sido llamados para una determinada área, yo quiero saber para qué me llamaste, yo quiero saber para qué estoy aquí. Con el tiempo empecé a buscar al Señor, empecé a involucrarme en diferentes áreas de trabajo en mi iglesia. Y cuando menos lo esperé, el Señor vino y me dijo, Lili, yo te traje específicamente para eso. Y quizás tú por mucho tiempo has estado preguntándole al Señor, ¿cuál es su voluntad en mi vida? ¿O qué es lo que debo hacer? ¿O cuál es el llamado que tú tienes para mí? ¿O qué quieres que haga? Entonces, quizás hoy va a ser la noche en que el Señor te va a hablar y te va a decir cuál es su llamado. Y estar dispuesto es saber de que Dios te va a pedir muchas veces dejar las cosas que tú más amas. Y muchas veces va a ser tu familia, muchas veces va a ser tus padres. Entonces, dispuestos a dar lo que sea por la causa de Cristo. Estar dispuesto es saber de que muchas veces vas a hacer cosas que tú no quieres hacer en tu humanidad, en tu carnalidad, pero el Señor te va a decir que las tienes que hacer. No podemos decir que queremos tener un llamado. No podemos decir que queremos que el Señor nos use si no tenemos una intimidad con Dios, ni mucho menos tenemos disposición. ¿Qué es disposición? ¿Y a qué quiero llegar con esto de disposición? Es que muchas veces queremos estar en la cima, pero muchas veces no queremos ni siquiera ensuciarnos las manos para hacer algo dentro de la obra de Dios. Y eso es algo muy importante, porque cuando tú estás dispuesto a hacer lo que sea por el Señor. No importa si te va a salir el Señor te va a decir que tienes que salir en este tiempo para ganar a alguien para su obra, para ganar a alguien para el reino de los cielos. Tú tienes que estar dispuesto a hacer lo que sea para la obra del Señor. No podemos decir que estamos dispuestos cuando muchas veces no queremos ni siquiera ensuciarnos las manos para levantar algo dentro de la iglesia. Cuando muchas veces no queremos ni siquiera o tenemos pena vender algo para la obra del Señor. Y estar dispuesto implica de que muchas veces vas a hacer quizás algo loco que los demás se van a reír por lo que tú vas a hacer. Pero si tú amas al Señor con todo tu corazón, si tú amas al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, no importa que los demás piensen lo que piensen, tú vas a hacer lo que el Señor te está pidiendo hacer porque amas al Señor y porque tu primer objetivo es agradar al Señor por sobre todas las cosas. Y muchas veces estamos orando y le estamos diciendo al Señor, Señor, quiero que me digas cuál es mi llamado. Quiero que me digas para qué me trajiste aquí, quiero saber, o muchas veces le decimos, Señor, yo quiero ser misionero, yo quiero ser misionera, yo quiero ser un pastor, yo quiero hacer eso, yo quiero que me uses como tal persona, como este, como lo otro. Pero muchas veces no queremos ni siquiera agarrar la escoba en la iglesia y poder hacer la limpieza. Y se nos olvida de que para que el Señor nos use necesitamos empezar de lo más bajo, para que el Señor nos vaya procesando y nos lleve más alto. Entonces, una de las cosas importantes dentro de todo esto para descubrir tu llamado es la disposición. Y una de las cosas que el Señor me decía era, Lili, tenés que estar dispuesta por sobre todas las cosas. Muchas veces quizás el Señor te va a decir, vas a ir a un lugar muy peligroso para poder hacer un programa de Castillo Rey o hacer evangelismo casa por casa. Y el problema que se está dando hoy en día, y se lo digo porque se lo he escuchado a muchas personas, es que no, yo no puedo ir ahí porque está peligroso, yo no puedo ir ahí porque esto, que por lo otro. ¿Y dónde está el Dios en que nosotros realmente creemos? Si queremos hacer famoso a Jesús en este tiempo y en todos los tiempos que vienen, tenemos que estar dispuestos a arriesgar nuestra vida por la causa de Cristo. Eso va a hacer que cosas grandes sucedan, porque no solo te vas a mover, sino que tu fe se va a activar para que hagas cosas grandes para el Señor. Tener disposición es saber que muchas veces te va a tocar ponerte en una calle y vender algo para la obra del Señor. Y muchas veces, se lo digo porque he visto muchos adolescentes, muchos jóvenes, que incluso donde estudian les da pena decir que son cristianos o les da pena decir que están haciendo un trabajo o están haciendo una vendimia por la obra del Señor.
Y es bien triste, porque si queremos servir al Señor, tenemos que dejar a un lado la pena por hacer las cosas para la obra del Señor. Y cuando nosotros disponemos nuestro corazón, suceden grandes cosas. Cuando nosotros disponemos nuestra vida para la obra del Señor, el Señor te va a sorprender haciendo cosas grandes con lo que tú hagas por su obra. El Señor te va a sorprender. Significa que vas a dejar tus sueños por buscar los sueños de Dios. Y muchas veces pensamos que dejar nuestros sueños, el Señor va a tirar a la basura nuestros sueños, pero no es así. El Señor, cuando nosotros le decimos, Señor, ok, te entrego mis sueños y tomo los tuyos para que tú hagas su voluntad, viene el Señor y toma nuestros sueños y los convierte en algo mejor. Y es tan impresionante cuando nosotros dejamos nuestros sueños por el sueño de Dios en nuestra vida. Es tan lindo y tan hermoso cuando nosotros dejamos quizás lo que más amamos por la causa de Cristo, por lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y quiero comentarles un pequeño testimonio de lo que sabemos, bueno, en lo personal he estado haciendo en estos días. Ahorita no se puede salir, la situación está muy difícil y el Señor me ha dado la oportunidad de poder estar evangelizando en las calles y en diferentes lugares en ese tiempo. Y quiero comentarles esto porque creo que concuerda con lo que les estoy hablando de la disposición. Muchas personas me han dicho de que no se puede salir porque está peligroso, que eso y que lo otro. Sí, es muy cierto. Y muchas personas tienen miedo en ese tiempo por lo que está pasando. Y un día de que nosotros andábamos predicando, una persona se nos acerca llorando y diciendo, yo quiero aceptar a Jesús en mi corazón. Yo quiero buscar al Señor, yo quiero que oren por mí. Y no solo una persona, sino que he visto muchas personas en este tiempo poder venir a los pies de Cristo en esa situación. Si nosotros tenemos un corazón dispuesto, esto que está pasando no nos va a detener. Vamos a avanzar, vamos a romper barreras, muros se van a quebrantar y vamos a ver la gloria de Dios. Donde los demás pensaban de que la gloria de Dios no se iba a mover, es donde vamos a ver cosas grandes y sobrenaturales. Pero eso depende de tu disposición. Estamos viviendo un tiempo donde toda la gente tiene miedo, donde toda la gente tiene pánico por lo que está pasando, pero ¿cuál es nuestra disposición? ¿Qué es lo que la gente está viendo en nosotros como hijos de Dios? ¿Cuál está siendo tu actitud en ese tiempo? Si tienes un llamado, si quieres saber cuál es tu llamado, este es un tiempo para que se vea realmente cuál es tu disposición. Quizás tú no puedas salir, pero desde tu teléfono, desde tu computadora, tú puedes hacer muchas cosas para que el evangelio pueda llegar a más personas y más personas conozcan de Jesús a través de lo que tú estás haciendo. Hay muchos medios para poder estar dispuesto y poder alcanzar a más personas. Significa que no será nuestra forma, nuestra manera, sino la manera que el Señor quiere. Su palabra dice que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Él tiene misericordia. El Señor, cuando nos da un llamado, Él espera disposición. Si nosotros no estamos dispuestos, el Señor va a venir y va a tomar a otra persona y la va a usar y le va a dar la unción que Él tenía para ti. Porque muchas veces estamos orando por algo, pero cuando viene el Señor y te dice, vas a hacer eso, y como muchas veces no nos gusta lo que el Señor nos está pidiendo, nos hacemos los sordos y no hacemos caso de lo que el Señor nos está pidiendo. Luego viene el Señor y levanta a otra persona y vemos cómo el Señor está usando a esta persona y empezamos a sentir incomodidad y empezamos a decir como yo quisiera que me usara el Señor como esta persona, pero muchas veces no nos damos cuenta que quizás es lo que nosotros estamos rechazando. O es lo que el Señor nos está diciendo que debemos de hacer, que debemos de buscar. Me encanta cuando pienso en la historia, cuando Dios se le apareció a Saulo. La Biblia dice que Dios le habló a Ananías y le dijo que fuera y que pusiera las manos sobre Pablo. Ananías le empezó a decir al Señor, pero ¿cómo voy a ir a esa persona? Es un perseguidor de los cristianos. Todas las personas tenían miedo de acercarse a Saulo, porque sabían que era un criminal, que era una persona que realmente asesinaba a los cristianos y torturaba a las personas y iba a un lugar para sacar a los cristianos y matarlos, porque no los quería. Pero lo impresionante de esta historia es saber que el Señor, la respuesta que Dios le da a Ananías, le dice, ve porque instrumento mío me es esta persona. Entonces, claramente nosotros vemos que no era lo que Ananías quería, sino lo que el Señor quería hacer. Y quizás haya personas que no crean en ti. Quizás, yo sé que quizás hay personas que me están escuchando en ese momento, que quizás nadie cree en ti, quizás creen que no puedes hacer nada, pero si tu intimidad con el Señor está rompiendo barreras en lo sobrenatural, yo quiero decirte algo. Va a llegar un momento en que el Señor
va a poner sus ojos sobre ti. Y el Señor te va a decir que eres su instrumento, eres la vasija que el Señor quiere usar. Si tú estás dispuesto a hacer lo que sea por la obra del Señor, el Señor te va a levantar y te va a llevar a otro nivel, aun cuando los demás no crean en ti, aun cuando los demás digan que quizás no puedas hacer las cosas, aun cuando los demás digan que no eres capaz, que no tienes los recursos. Cuando la Biblia dice que no es del que quiere ni del que corre, en esa parte de Romanos nosotros nos damos cuenta que está hablando acerca de lo que pasó con Jacob y Esaú. Y dice que la profecía había sido dada de que el mayor servirá al menor. Entonces, nos damos cuenta, si nosotros leemos esa parte de la Biblia, dice la Biblia de que a él le plació escoger a Jacob. A él le plació escoger a ese hombre y levantar de él su nación. Le plació levantar a Israel como una nación. Con el tiempo nosotros hemos visto cómo la nación de Israel ha sido tan perseguida y ha querido ser destruida, desaparecida la nación de Israel. Pero sabes que cuando Dios decide levantar en alguien, levantar algo grande en alguien, aun cuando las oposiciones vengan, aun cuando los problemas, las circunstancias se levanten, nada lo va a poder destruir. Porque Dios lo ha destinado así, es porque Dios lo ha declarado de esa forma. Entonces no es del que quiere ni del que corre, sino del que el Señor tiene misericordia. Y a Dios le plació levantar a la nación de Israel como su pueblo escogido, como su nación escogida. Entonces nos damos cuenta que fue lo que el Señor quiso. Si el Señor te ha levantado de tu familia para ser una luz, para ser alguien que brilles en tu familia, es porque el Señor así le plació. Si el Señor te está llevando a un nuevo nivel, es porque es lo que el Señor quiere hacer. Pero debemos estar dispuestos para lo que el Señor quiera que hagamos en todo momento y en todo tiempo. Estar dispuesto también implica ser todoterreno. Aquí quiero llegar con esto de todoterreno. Cuando un carro es nombrado todoterreno es porque ha sido probado. Y a ningún auto le van a poner el letrero de todoterreno sin antes haber sido probado. Entonces, esto significa que este carro fue probado en diferentes tipos de calles, en diferentes tipos de caminos, en pedregales, en arena, en diferentes áreas. Entonces, este carro, para poder ganarse el letrero de todoterreno, tuvo que haber sido probado primero. Aquí quiero llegar con el punto número 3, es lo siguiente. Cuando encuentres el propósito de Dios en tu vida, debes estar preparado y debes estar listo para que el Señor te procese. Ser todoterreno es saber que muchas veces no vas a tener las comodidades que quieres o deseas para cumplir la obra de Dios. Muchas veces decimos, yo quiero que el Señor me use, pero muchas veces tenemos miedo a trabajar bajo el sol porque decimos, me voy a requemar, se me va a manchar la piel, me va a pasar esto, me va a pasar lo otro, que no me gusta sudar mucho, no me gusta cansarme, que me van a doler los pies, me va a pasar esto, me va a pasar lo otro. Y ponemos mil excusas para poder servirle al Señor. Y Dios no está buscando una persona que le ponga excusas. Dios está buscando una persona que esté dispuesta para hacer su obra. ¿Sabes que cuando estás dispuesto para hacer la obra del Señor, el Señor te va a usar? Sin necesidad que tú se lo pidas, tu disposición va a ser el medio para que el Señor te llene más de su unción, para que el Señor te lleve a las personas que realmente tú vas a ser de bendición para ellos. Las personas que realmente están necesitando la palabra que el Señor te va a dar, la palabra que el Señor va a poner en tu boca para que sea de bendición para estas personas. Y ser todoterreno es estar dispuesto a hacer lo que sea, a dormir en lo que sea, a trabajar en lo que sea, a hacer cualquier cosa por la obra de Dios. No importa si vas a estar en un lugar donde va a ser muy peligroso, no importa si vas a estar en un lugar donde todas las personas a tu alrededor son peligrosas y las demás personas te van a decir, pero ¿qué vas a ir a hacer ahí? ¿Pero qué estás haciendo ahí? Dios, ¿cómo te va a respaldar en ese lugar? ¿Cómo vas a ver un resultado donde estás? Pero cuando el Señor te llama y te escoge, porque el Señor te va a dar las herramientas necesarias para que le sirvas, para que le agrades y para que seas de bendición de las personas que te rodean. Ser todoterreno es estar dispuesto a hacer lo que sea por la causa de Cristo. Incluso muchas veces, quizás hasta dar tu vida por la causa del Señor.
Y cuando el Señor te revela ese propósito en base a tu comunión con el Señor, en base a tu disposición, tienes que estar listo para el proceso. A nadie el Señor va a llevar a la cima sin antes ser procesado. Ninguna persona va a llegar tan alto sin antes ser procesado. Quizás tú en estos momentos estás pasando momentos difíciles, crisis, problemas en tu familia, quizás tus papás están a punto de separarse, quizás estás sufriendo quizás el divorcio de tus padres o el abandono de tu padre, de tu madre, soledad, cualquier cosa quizás estás pasando y quizás no entiendes la razón por qué. Quizás te has preguntado, Señor, pero si soy tu hijo, ¿y por qué a mí me está pasando eso? ¿Por qué está pasando esta situación en mi familia? ¿Por qué eso con mis padres? ¿Por qué eso y lo otro? Es porque el Señor te está procesando. Y cuando estamos pasando por el proceso, debemos saber de que el Señor nos está preparando para algo que hoy no conocemos, pero con el tiempo el Señor te va a preparar y te va a capacitar para donde Él te está prometiendo llevar. Dios no te llevará a la cima sin antes ser procesado. José, para llegar a ser un gobernador en Egipto, tuvo que ser procesado. Tuvo que estar en una cisterna, tuvo que ser vendido, tuvo que estar como esclavo, tuvo que estar en la cárcel. Los procesos para José no fueron fáciles, pero cada proceso le enseñó humildad, cada proceso le enseñó amar a Dios por sobre todas las cosas. Cada proceso a José le enseñó a poder honrar a Dios en todo momento y en toda circunstancia, porque José sabía quién realmente era Dios. José sabía quién realmente era su Dios que estaba con él, sabía que aun cuando estuviera en una cisterna, Dios iba a estar con él. La intimidad de José llegaba tan alto que podía entender que todo lo que pasaba en su vida era parte del plan y del propósito de Dios. Sabía que aún en la cárcel Dios estaba ahí, que lo iba a escuchar. Sabía que aún cuando era esclavo el Señor lo iba a escuchar. Sabía que aún cuando fue vendido y que no lo entendía, aún cuando sus propios hermanos lo vendieron, él sabía que Dios estaba con él. Él sabía que Dios llevaba un proceso. Una de las cosas importantes que tuvo que aprender José en su vida es aprender a perdonar a sus propios hermanos, aun cuando sus propios hermanos lo habían venido. Era el proceso de Dios. José tenía un sueño, pero para llevarla a cumplir ese sueño, el Señor necesitaba procesarlo. Y el Señor lo estaba procesando. No eran procesos fáciles. Quizás tú no has estado encarcelado, quizás tú no has estado en una cisterna, quizás tú no has estado como esclavo, quizás tú no has sido vendido, pero quizás sean diferentes circunstancias que están moviendo tu vida. Y quizás has llegado a pensar que el proceso es muy duro. Duelen los procesos, no te voy a decir que no, los procesos duelen y muchas veces tu corazón va a sangrar de dolor. Pero realmente el Señor tiene un proceso contigo. El Señor tiene un proceso, el cual hoy no entiendes, pero más adelante lo entenderás. Si Dios hubiera llevado a José a ser gobernador sin antes ser procesado, José no hubiera podido perdonar a sus hermanos. El Señor necesita en el proceso quitar toda escoria de nuestra vida para poder llevarnos a donde Él quiere llevarnos. Y muchas veces queremos estar tan alto, pero no queremos pasar por los procesos. Porque no queremos sufrir, porque no queremos llorar, porque no queremos enfrentar problemas, dificultades. Pero sí queremos ver la gloria de Dios. Entonces, si queremos ver la gloria de Dios, necesitamos estar dispuestos al proceso que el Señor nos va al proceso que el Señor nos va a meter para poder alcanzar los sueños de Dios, para poder cumplir los sueños de Dios. El vino no puede llegar a ser vino sin antes ser uva. Ningún producto sale a la venta para ser consumido sin antes ser procesado. Todo en nuestra vida lleva un proceso. Todo en nuestra vida lleva un proceso. Y muchas veces el proceso no va a ser fácil. Muchas veces el proceso te va a doler mucho, pero es donde debemos entender que si estamos dispuestos, todo empieza con tu relación con Dios. Todo empieza con tu relación íntima con el Señor. Si tú estás dispuesto a tener una relación íntima con el Señor por sobre todas las cosas, vas a aprender a amarlo aún en medio de los problemas. Vas a aprender a amarlo aún cuando todo vaya mal a tu alrededor. Vas a estar dispuesto a hacer lo que sea por la causa de Cristo. Y vas a estar dispuesto no solo a hacer lo que sea por Dios, sino a estar dispuesto a los procesos que el Señor te lleve para alcanzar algo grande para Él. El oro más brillante tiene que ser pasado por el fuego para brillar.
Y para que el Señor te use, para que el Señor te lleve, donde el Señor quiere llevarte, donde el Señor quizá ya te prometió, primero necesitas ser procesado. Primero necesitas pasar por el fuego. Porque el Señor necesita pulirte primero. El Señor necesita quitarte todo aquello que va a estorbar en lo que Él quiere poner en ti. Si el Señor en un momento te dijo que tu llamado es a ser un misionero, ama al Señor por sobre todas las cosas. Sigue orando, sigue buscando al Señor y haz algo por lo que el Señor te está diciendo. Si el Señor te dice, si eres una persona dispuesta, si el Señor hoy te dice, tienes que salir a predicar, hazlo. Porque en los momentos difíciles, en las peores batallas, en los momentos más duros de nuestra vida, ahí es donde se forman los mejores guerreros. Es ahí donde se forman los mejores hombres y las mujeres, las verdaderas mujeres de Dios. No podemos decir que queremos que el Señor nos use, que queremos que el Señor llene nuestra vida, que el Señor use nuestras manos, cuando muchas veces no queremos ensuciar nuestras manos para la obra del Señor. No podemos decirle, Señor, quiero que tú me lleves lejos, yo quiero llegar al otro lado del mundo, predicar tu palabra, yo quiero llegar a otras naciones, que tú me uses en eso y en lo otro, que muchas veces no queremos ni siquiera ensuciar nuestros pies para la obra del Señor. Y Dios en este tiempo está buscando personas, está buscando hombres y mujeres todoterreno, hombres y mujeres que no se van a estancar aun cuando los procesos lleguen, personas que estén dispuestas a hacer lo que sea por la obra del Señor. No importa que muchas veces tengas que sufrir la separación de tu familia y quizás ese va a ser el proceso que vas a tener que pasar, pero si ese es el proceso que Dios va a usar para pulir tu carácter, para pulir tu corazón, ama al Señor aún cuando estés en los peores momentos de tu vida. No podemos decir que queremos que el Señor nos use cuando muchas veces nos da asco ir y abrazar a una persona que está tirada en la calle. Ir y poder darle la mano a una persona que quizás está oliendo mal. Ir y hablarle la palabra del Señor. Porque muchas veces creemos que somos demasiado limpios como para poder ensuciarnos, para poder hablarle a alguien de la obra del Señor, de la palabra del Señor, del Evangelio de Jesucristo. Es tan interesante cuando hablamos del llamado. Es un tema tan complejo, es un tema tan maravilloso y tan bonito cuando hablamos de lo que el Señor tiene con nosotros. Si el Señor en ese momento abre tus oídos espirituales y el Señor te dice, te voy a levantar desde donde estás y te voy a llevar a esto y a lo otro, y el Señor te empieza a hacer un montón de procesos, yo estoy seguro de que todos nos sentimos bien y nos alegramos cuando el Señor nos promete algo. Estar dispuesto a hacer la obra del Señor es saber que a quién voy a agradar primeramente es al Señor, no a las personas. Muchas veces estamos dispuestos a hacer las cosas, pero las hacemos porque queremos que las personas nos halaguen, porque queremos que el hombre venga y nos diga, hey, te felicito por lo que estás haciendo, hiciste un buen trabajo, sos una gran mujer de Dios, sos un gran hombre de Dios. A nuestra humanidad y a nuestra carne le encantan los halagos. A nuestra carnalidad es tan hermoso que alguien nos halague. Es hermoso recibir un halago de parte de una persona y que te diga, wow, lo hiciste, es increíble. Pero muchas veces trabajamos porque queremos que los demás nos aplaudan, pero no estamos buscando el aplauso del cielo, la aprobación de Dios. Cuando sabemos que las cosas ya no van a ser a nuestra manera, sino a la manera en que el Señor quiere, vamos a entender que nuestra aprobación primeramente viene de parte de Dios antes que a las personas en esta tierra. Porque cuando tú estás interesado en agradar primeramente al Señor, aun cuando los hombres digan que no puedes hacer tal cosa para el Señor, tú lo vas a hacer. Porque no te vas a mover conforme a lo que los demás digan de ti, sino conforme a lo que el Señor quiere que tú hagas. Y en ese momento, yo sé que hay muchos que me están escuchando que quizás el Señor te ha dicho que tienes que hacer algo para Él. Y muchas veces has dicho no, porque estás pensando primero qué van a decir las personas de mí. ¿Qué van a pensar? ¿Qué va a pensar mi familia si yo hago esto? Si eres una persona que por primera vez nos está escuchando y no eres cristiano, quizás muchas veces has dicho, quiero ir a la iglesia, quiero buscar a Dios, pero tengo miedo a lo que mi familia piense de mí. Yo quiero decirte algo, si todo el tiempo pasas pensando
en qué es lo que las personas van a pensar de ti por lo que vas a hacer para dar al Señor. Vas a vivir toda tu vida pensando en lo que los demás quieren de ti, pero no en lo que el Señor quiere de ti. Y eso te va a desviar de lo que el Señor quiere darte, porque tu mirada no está puesta en Dios, sino que está puesta en lo que los demás están viendo en ti. Pablo le dijo en una ocasión a Timoteo, procura presentarte como un obrero aprobado que no tiene nada de qué avergonzarse. La aprobación de Dios como hijos de Dios es lo primero que debemos buscar. Saber que lo que voy a hacer va a ser aprobado primeramente por Dios. No estoy diciendo que no puedes felicitar a alguien por lo bueno que pueda hacer, pero nosotros decidimos elevar nuestra carnalidad o darle la gloria al Señor cuando recibimos un halago. Nosotros decidimos darle la gloria a Dios o agarrarnos de esa gloria que no nos pertenece. O empezar a decir, wow, soy una persona que puede hacer esto, que puede hacer lo otro. Pero no nos damos cuenta si realmente estamos haciendo lo correcto delante de Dios. ¿Quieres saber cuál es tu llamado? Número 1, tienes que saber que tienes que tener un corazón que ame al Señor por sobre todas las cosas. Y que esto implica una íntima relación con el Señor. Segundo, tienes que tener un corazón dispuesto a hacer lo que sea para la obra del Señor. Que cuando el Señor te diga que vas a hacer una y otra cosa, no importa que sea difícil, lo vas a hacer porque amas al Señor. Y número 3, cuando entiendes cuál es el propósito de Dios, cuál es tu propósito aquí en la tierra, cuál es tu llamado aquí en la tierra. Nadie nace por casualidad ni por accidente, nadie es llevado a una iglesia por una casualidad, nadie es llevado a una iglesia porque te equivocaste, porque alguien te invitó, es porque el Señor quiere darte una palabra, es porque el Señor quiere revelarte cuál es tu propósito aquí en la tierra. Y cuando tú conoces ese propósito, tienes que estar dispuesto a darle la gloria al Señor aun cuando todo vaya mal y aun cuando todo vaya bien. Tu amor por Dios, tu pasión por Dios no va a depender de los problemas, ni la situación, ni de las cosas que este mundo esté presentando, sino lo que el Señor diga. Si el Señor te dice que tienes que avanzar en este momento donde nadie puede salir, vas a avanzar porque el Señor te lo está pidiendo. Si el Señor te dice que de casa vas a tener que evangelizar, lo vas a hacer. Pero no vamos a hacer lo que a nosotros nos parece más cómodo, sino lo que el Señor nos está pidiendo. Aun cuando todas las puertas se cierran, pero si estás dispuesto, el Señor te va a abrir una puerta que te va a bastar para que veas su gloria. Y el Señor, para hacer algo en tu vida, no necesita más tiempo. Al Señor le basta un segundo para decirte cuál es el propósito que tiene contigo. Pero ¿qué tan dispuesto estás tú para servir al Señor? La pregunta en este momento es, ¿qué tan dispuesto estás para servir a Dios? ¿Estás dispuesto a arriesgarte a lo que sea? ¿Estás dispuesto a hacer lo que sea por el Señor? ¿Estás dispuesto muchas veces quizás a ensuciarte por rescatar a alguien para la obra del Señor? ¿Estás dispuesto a ir quizás a traer a alguien desde su casa para poder llevarlo a la iglesia, irlo a dejar con tal de que esta persona crezca espiritualmente? Quizás muchas veces nos parece cansado hacer las cosas, pero cuando perseveramos, teniendo esa disposición, quizás no veas el fruto de tu esfuerzo en el momento, pero con el tiempo lo vas a ver. ¿Sabes por qué? Y quiero contarte eso. Cuando yo acepté a Cristo, hubo una persona que me iba a traer todos los días a mi casa y me iba a dejar a mi casa después del culto, muy noche. Esta persona muchas veces se cansó para ir a dormir. Esta persona muchas veces dijo, ya no quiero ir porque está muy lejos. Pero sabes de que ella nunca entendió el propósito que Dios tenía conmigo. Con el tiempo, ella se dio cuenta de que Dios me había dado un llamado y que ahora yo le estoy sirviendo a tiempo completo. Si esta persona no hubiera estado dispuesta para poder enseñarme el camino, para que yo pudiera crecer espiritualmente y llegar hasta acá, el Señor hubiera usado a otra persona. Y te lo digo porque quizás muchas veces has conocido a alguien que quiere ir quizás a tu iglesia, que quiere buscar al Señor, pero muchas veces no queremos pagar el precio, porque decimos, está muy lejos para ir a traer a esa persona, porque decimos, no sé qué hacer con esa persona, y nos cansamos y nos quedamos en nuestra comodidad.
Cuando hay un mundo que está necesitando por nosotros. Cuando hay miles de personas que están necesitando a que tú vayas y les hables de Jesús. Donde quizás en este momento tus vecinos están preocupados por lo que está pasando y necesitan una palabra de esperanza que tú la tienes y no la quieres dar. Y necesitan una palabra que pueda quebrantar el pánico y el miedo y que puedan adoptar y tomar y hacer suyo la paz y el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Este es el tiempo donde Dios quiere tu disposición. Tu disposición. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestra actitud en este tiempo? Ahí donde estás, yo te voy a pedir que cierres tus ojos. Yo te voy a pedir que cierres tus ojos y pienses qué tan dispuesto estás para la obra del Señor. ¿Qué tan dispuesto estás para hacer lo que sea por el Señor? ¿Qué tan dispuesto estás para cumplir el propósito de Dios ahí donde estás, en tu familia, con tus vecinos, con las personas que te rodean, con tus amigos? ¿Qué están viendo tus amigos en ese tiempo? ¿Qué están recibiendo de ti tus amigos en ese tiempo? ¿Eres de las personas que está influenciando poder de Dios, amor y pasión por las almas? ¿O eres de las personas que también se está uniendo a transmitir miedo en este tiempo? Yo quiero decirte algo, si Dios está dentro de tu corazón, aun cuando la situación que está pasando ahí, que está pasando en este tiempo, no te va a cerrar. Al contrario, vas a crecer. Vas a crecer. Porque nada te va a estancar. Porque tu disposición es lo que abre las puertas para que el Señor empiece a llenar. Yo sé que ustedes están allá, no los tengo cerca, yo estoy en Cincinnati y estoy desde el otro lado del país. Pero el poder de Dios se retiende el tiempo y el espacio. Si tú tienes un corazón dispuesto, la presencia de Dios te va a tocar ahí donde estás. La presencia de Dios te va a tocar ahí donde estás. Pero necesitas estar dispuesto para lo que el Señor quiere hacer contigo. Dispuesto a lo que el Señor te va a pedir que tú hagas. La disposición. Y es una de las cosas que el Señor me decía. Disposición. Disposición. Y yo sé que quizás me están escuchando personas y quizás no están dispuestas, pero hoy el Señor te está diciendo, quiero tu disposición. Quiero tu disposición. Y eso es lo que el Señor quiere hacer contigo en este tiempo. Dios quiere tu corazón dispuesto. Porque aparte que el Señor quiere darte un llamado, el Señor también quiere usarte ahí donde estás. El Señor quiere darte más. Sabes que cuando no hay disposición, eso también es una barrera para que el Señor te dé más de su presencia. Es una barrera para que tú no crezcas espiritualmente. No hay disposición, hay un estancamiento, hay una comodidad espiritual. Pero ahí donde estás, si realmente amas a Dios, si realmente amas al Señor, dile, Señor, a partir de hoy, mi corazón está dispuesto para lo que tú quieres hacer en mi vida. Dile, Señor, yo dispongo mi corazón para lo que tú quieres hacer conmigo. Dile, Señor, yo sé que ha sido difícil el proceso, está siendo difícil el proceso. Pero quiero tener un corazón dispuesto cuando todo vaya mal a mi alrededor. Quiero tener un corazón dispuesto aún cuando quizás las cosas no estén marchando bien en mi familia. Quiero tener ese corazón dispuesto para tu obra, para hablar de tu amor. Aún cuando quizás mi familia esté pasando crisis, aún cuando quizás las cosas no vayan bien, aún cuando quizás estoy pasando por momentos difíciles, aún cuando quizás las personas alrededor tienen miedo, aún ahí quiero tener tu presencia. Dile, Señor, quiero ser un portavoz
confortador de tu Espíritu Santo, donde yo me pare, donde yo ponga mis pies, cadenas se rompan, los cielos se abran, los muros se caigan, y que tu presencia, Señor, pueda transmitir tu gloria. Quiero dile, Señor, quiero ser un instrumento en tu vida. Dile, Señor, que por todo este tiempo no he sido una persona dispuesta. A partir de hoy quiero disponer mi corazón para lo que tú quieres hacer. No importa que sea difícil, no importa que quizás voy a tener que quemar mis manos para rescatar a alguien de las manos del diablo, del infierno, pero aún ahí quiero tener disposición, porque una persona más, tú tienes planes grandes para su vida, para su corazón. Aún ahí, dile, Señor, a partir de hoy dispongo mi corazón para lo que tú quieras hacer. Entrega al Señor tus sueños, entrégale al Señor tu familia, entrégale tu vida. Que el Señor cumpla su propósito en ti, que el Señor obre en tu vida, que el Señor haga lo que Él quiere hacer en tu vida. Dile, Señor, yo no quiero luchar contra tu voluntad. Si el Señor te da un llamado, el llamado que Dios te ha dado. Yo no sé con quién estoy hablando, pero el Señor te ha dado un llamado. Y quizás por mucho tiempo has resistido al llamado de Dios. Has pensado, pero ¿cómo voy a hacer con los recursos? ¿Cómo voy a hacer con la economía? ¿Cómo voy a hacer con mis finanzas? ¿Qué va a pasar con mi familia? Yo he pensado muchas cosas. Pero el Señor te dice, cuando tú te encargues de mi hombre y de agradarme a mí, yo me voy a encargar de tus asuntos personales. Yo me voy a encargar de tus necesidades. Yo me voy a encargar de tus familias. Yo me voy a encargar de sustentar a tu familia. Yo no estoy llamando tu nombre, te estoy llamando Dios. Yo no sé a quién el Señor está hablando en este momento, pero siento en mi corazón decirte esto. Ya no resistas al llamado de Dios. Ya no resistas a lo que el Señor te está poniendo en tu corazón. Hazlo, porque es la voluntad del Señor. Es lo que te está llamando a hacer. Hazlo porque el Señor te ha escogido para ser alguien especial en su obra. Te ha escogido para una área específica. Y tú eres el privilegiado en tu familia. Si el Señor te vio a ti, es porque el Señor te amó. No quiso escoger a alguien más que a ti. Porque el Señor pensó en ti. Dile, Señor, ayúdame a tener esa disposición para hacer lo que sea por agradarte. Este es el tiempo para tener un corazón dispuesto para hacerlo. Este es el tiempo para tener esa disposición. Quiero entregarte mis sueños. Ahí donde estás, piensa en lo que el Señor te está diciendo. Ahí donde estás, piensa en lo que el Señor te está hablando en este momento. No podemos soñar en grande sin antes tener una íntima. Yo no sé cómo está tu vida espiritual. Yo no sé hace cuánto tiempo que tú no lloras en la presencia de Dios. Yo no sé hace cuánto tiempo que no sientes en la presencia de Dios. No sé cómo estás con el Señor. Quiero saber. No basta con lo que recibiste ayer de parte de Dios. Maravilloso, donde el Señor te tocó, donde el Señor te habló. Qué bendición, el Señor te habló, pero hoy el Señor quiere darte más. No se conforman con la bendición de ayer. Los verdaderos hijos de Dios viven cada día y cada momento anhelando y deseando apasionadamente lo que el Señor tiene.
¿Cuánto tiempo hace que que tú no tu ¿Cuánto tiempo hace que tú escuchas la voz de Dios? ¿Cuánto tiempo hace que no sientes esa pasión? Te aguantabas por llegar la hora del culto para escuchar la voz de Dios. Tú no te aguantabas porque ya era la hora de devocionarte para sentir tu presencia. Esa pasión, ese deseo que el Señor está buscando. Busca esa pasión por tu presencia. Busca ese deseo profundo por tu presencia. El Señor te va a empezar a revelar el propósito grande que tiene. enamora. Oye, el Señor quiere decirte, yo tengo planes de bien para ti. Yo tengo propósitos grandes contigo. Y aunque muchas veces has pensado que nadie te ve, y aunque muchas veces has pensado que nadie cree en ti, hoy el Señor te dice, no creo en el que corre, sino del que yo quiero usar, sino del que yo quiero levantar y hacer cosas grandes. Quizás muchas veces te han despreciado, quizás muchas veces te han discriminado, quizás muchas veces te han dicho que no sirves para nada. Quizás muchas veces te han dicho de que tú no estás dado para lo que estás haciendo, para lo que estás queriendo hacer. Pero el Señor te dice, yo no llamo a personas capacitadas, yo llamo a personas para capacitarlas en cosas grandes. Hoy dile al Señor, yo no quiero que sea mi manera, quiero que sea tu forma. Quiero caminar a tu forma, quiero tener tu diseño, quiero, Señor, tener tu presencia cada instante, cada momento. Sueño. Ahí donde estás, el Señor va a empezar a tocar tu corazón. Puedes levantar tus manos donde estás y decirle, Señor, aquí está mi vida, díselo. Ahí donde estás, no importa si tu familia está ahí. Adora al Señor con todo tu corazón. Y donde estás, puedes levantar tus manos y decirle, Señor, ya no quiero vivir yo, quiero que tú vivas, Señor. Señor, quiero aprender a vivir a tu manera, a tu forma. Dile, Señor, yo quiero saber antes que los míos. Señor, Señor, quiero aprender a pagar el precio, porque otros vengan a ti, porque otros te conozcan. Señor, en esa hora yo oro por cada uno de los chicos que me están escuchando en este momento. Señor, en el nombre de Jesús, pido que tu presencia pueda llegar donde cada uno de ellos está en sus casas. Que tu presencia pueda tocar ahí donde están ellos, Señor. Yo te pido, Señor, que tu presencia pueda correr hasta donde ellos están. Que tú puedas tocar, que tú puedas romper esas cadenas que están atando tu vida. Quizás de conformidad, quizás de depresión, quizás de tristeza, quizás de rechazo, de abandono. Señor, en esta hora yo declaro, Señor, que esas cadenas se rompen en el nombre de Jesús. Tú empiezas, Señor, a tocar lo grande y lo maravilloso. Señor, lloro por cada uno de ellos, Señor. Yo conozco, Señor, pero tú conoces sus vidas, pero tú conoces sus corazones, tú conoces los propósitos grandes que tienen. Señor, en esta hora yo bendigo cada uno de estos chicos. Señor, haz algo grande de ellos, haz algo grande, haz algo poderoso de su vida. Declaro tu poder y tu presencia, declaro el poder de tu Espíritu Santo obrando en lo sobrenatural. Obrando en lo sobrenatural en esa hora, Señor. Que puedan descubrir ese llamado por el cual tú los has llevado, Señor, en mi vida, por el cual tú les has permitido conocerte, Señor. Oro, Señor, por aquellas personas que por primera vez están en esta reunión, Señor. Que tú les hables, que tú, Señor, rompas, Señor, todo aquello que los esté deteniendo para que no te busquen, para que no te conozcan. Porque en este momento, Señor, esta venda, Señor, de los ojos espirituales pueda caer, Señor, y que tu presencia pueda tocar su vida en tu corazón. Si por primera vez estás en esta reunión, no es una casualidad, es porque el Señor quiere decirte cuánto te ama y cuánto desea que tú le conozcas. Él desea que tú le conozcas, Él desea que tú le busques.
ese Padre perfecto que te estaba esperando por mucho tiempo cuando tú eres abierto. Si tú ya conoces al Señor y estás pasando un momento difícil, tranquilo, papá está aquí. Papá está aquí. Yo voy a tomar el control de tu situación, porque no es tu pelea, es mi pelea, dice el Señor en esta noche. Es mi pelea. Entiende que no estás luchando solo. Entiende que no estás luchando solo. Que hay alguien más poderoso. Hay alguien más poderoso que está luchando contigo y no estás solo. No desistas, no te rindas. Refúgiate en el Señor y busca el propósito de Dios en tu vida. Busca el propósito del Señor en tu vida. Este es un buen tiempo para buscar al Señor. Este es un buen tiempo para buscar a Dios. Un buen tiempo para que le digas, Señor, entiendo que tú me llamaste para algo. Entiendo que tú me llamaste para algo que yo no me imagino, pero que tú lo tienes. No es para ninguna otra persona, sino que es para Dios, a ti. No porque sea la mejor persona. Dile eso al Señor. Te entrego mi vida, te entrego mi ser. El Señor te va a usar en tu iglesia. Aún ahí sirve con amor, sirve con pasión. O sea, el Señor te va a dar un ministerio de tiempo completo. Ama donde el Señor te tiene plantado en este momento. Ama donde el Señor. Ama lo que haces. Disfruta lo que haces. Señor, yo no quiero vivir en mi comunidad. Señor, en el nombre de Jesús yo lo bendigo. Que tú puedas poner gozo, Señor, a los corazones afligidos. Que tú puedas poner gozo, Señor, puedas poner paz. Ser el proveedor a esos corazones que están esperando un milagro, Señor. Cualquier cosa, Señor, yo declaro el milagro que están esperando. Yo declaro tu paz, Señor, en su vida. Declaro el gozo de tu presencia en sus corazones. Señor, en esta hora yo oro para que tú les reveles el propósito por el que los tienes. Revélale, Señor, el plan y el propósito por el cual están aquí, Señor. Háblale, Señor, de alguna forma que entiendan cuál es el propósito que tú tienes. Háblale, Señor, de la forma, Señor, en que tus ojos puedan ver lo sobrenatural de lo grande. En el nombre de Jesús, en esa hora yo te pido que nadie pueda dejar su vida. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Dios, porque tu amor es tan grande. Esta palabra, Señor, me ha quedado sembrada en mi corazón. Yo declaro tu presencia. Guardando sus vidas. Eche fuera, Señor, todo temor de sus corazones, todo miedo. En esta hora, Señor, que tu presencia pueda reinar en cada corazón. Que tu presencia pueda tomar, Señor, su lugar en cada corazón. Tu presencia me inunde. Gracias, Dios, por este Haz de Gracias, mí porque tú has sido bueno, porque tú has sido bueno. Gracias, María, de cada bendición, Señor, te pido que cumpla su propósito, que hagas algo grande, algo poderoso. Enamórame. Enamórame.
enamórame de ti, Señor. Gracias, Señor. Espero que el Señor te haya retado en esta noche. Para mí ha sido un privilegio grande haber compartido la palabra del Señor con cada uno de ustedes y he compartido lo que el Señor realmente puso en mi corazón que compartiera contigo. Y el Señor me retó tanto con esa palabra que realmente he estado pidiéndole al Señor que realmente pueda tocar tu vida. Que no te resistas. Sé obediente a la voz de Dios y el Señor te va a usar como no tienes idea. Tu disposición es lo que el Señor quiere en este tiempo. Y lo que antes veías difícil, vas a ver que todo es posible cuando aprendamos a obedecer al Señor. Ha sido un privilegio, chicos. Que el Señor les bendiga. Espero un día no solo poder verles así en pantalla, sino que poder conocerles. Y deseo que el Señor bendiga a sus familias, que el Señor bendiga el área donde están trabajando en este momento, en este tiempo. Que el Señor bendiga grande sus vidas. Que el Señor les bendiga.